En el programa de horas extras, la pasada semana, Apolinar Veloz y Fernando Peña conversaron con nosotros sobre diferentes temas. Suponemos que ocurrió una coincidencia en el sentido de que 2 días, martes o miércoles, en un consejo de ministros del área económica, por coincidencia, no queremos decir que respondieron a nada, los temas tratados en ese consejo lucían muy similares a los tratados aquí el domingo. Yo quiero que Apolinar y Fernando nos digan, ¿cuál fue la coincidencia, Fernando? Bueno, yo no sé si coincidencia, como usted mismo dice, pero toca la casualidad de que hay una serie de cuestiones fundamentales cuando usted examina el estado actual de nuestra economía a las que hay que referirse de manera obligada. Si para el presidente nosotros tenemos una economía boyante, en buena situación, con un país en crecimiento, con una estabilidad cambiaria asegurada y garantizada, porque la prima del dólar se ha manejado de una determinada forma, donde nosotros tenemos una deuda pública en condiciones que son favorables para el país, que tenemos una política de intervención y una política pública en general que da respuesta resolviendo los problemas de la población y evitando con el manejo de subsidios, por ejemplo, que aquí la gente no se afecte y que el pueblo y el país esté bien, y poniendo como ejemplo de las acciones de su gobierno. Es más, hasta casi interrogándose cómo este gobierno no es un gobierno que se desarrolla políticas en una lógica privatizadora. A tal punto que el presidente fue capaz de hablarle al país, teniendo los 3 ministros fundamentales del área económica a su lado, a quienes puso a hablar y quienes hablaron y quienes intervinieron. Y el presidente hizo afirmaciones que le permitieron hasta hablar del tema del fideicomiso en esta misma semana, incluso dando muestras, doctor, que en el contexto de un presidente efectivamente dan pena. Porque que incluso el presidente asuma el discurso de decir, para tratar de convencer a la población de que esté en lo correcto, de que el fideicomiso no es un contrato, a mí en lo personal me aturdió. Me aturdió porque se está hablando no solo del primer mandatario, sino de un hombre que estudió economía, que se supone que sabe lo que es un fideicomiso, no dicho por nosotros, ni por usted, ni por nadie, sino lo que eso dice en la letra de una figura incluso económica tan vieja, venida desde el sector privado. El nombre de por sí es viejo, si uno se va a la búsqueda de lo que es la tradición de la lengua castellana. Entonces, que el presidente diga eso y que incluso lo afirme cuando fue capaz de decir que los que criticaban el tema del fideicomiso público y del fideicomiso y las políticas de su gobierno eran ignorantes o estaban moviéndose en función de intereses, ¿no? O buscaban algo o eran ignorantes. A mí me recordó, es como si el presidente se hubiera convertido en leonelista, porque al final quien tuvo ese tipo de tradición y de explicación pública para referirse al pueblo dominicano y a quienes criticaban su gobierno y su política fue el antiguo presidente Leonel Fernández, que dijo que el pueblo dominicano no conceptualizaba, o sea, nos acusó de ser idiotas, porque quien no conceptualiza no razona, pues cuando menos ordenadamente. Y el presidente entonces eso lo traduce y en vez de decirnos que no conceptualizamos y que somos idiotas, dijo que somos ignorantes. Incluso eso ha provocado una reacción pública de gente, de intelectuales o de activistas sociales dura frente al propio presidente de la República, y yo lo que quiero es nada más, en una situación como la de este país, en una economía como la que estamos hablando, lamentar que el cabeza de la nación, desde el punto de vista político e institucional, sea capaz de referirse a quienes critican su política sencillamente como ignorantes, en el momento en que está definiendo él mismo el fideicomiso no como un contrato,
Es una barbaridad. Entonces, yo creo que al final de la jornada los temas tratados coincidieron con lo que tratamos en la primera parte de Horas Extras, que yo creo entonces que hay que profundizarlo para desmontar con mucho mayor profundidad y tranquilidad cada una de estas cosas. Y Apolinar y yo vinimos a conversar sobre eso con usted. Y yo quisiera incluso, Apolinar, que esos 4 ejes, como si fueran las 4 patas de la mesa, que tocan subsidio, deuda pública, estabilidad de la prima y el costo que eso tiene para el país y el problema de las acciones del gobierno, que todas lo que hacen es asegurar aumento del endeudamiento por un lado y sacrificio de la economía dominicana y de las capacidades productivas de la República Dominicana, manejando de manera abusiva y bien maniobrada el tema de los subsidios. ¿O no es así, Apolinar? Así Bien. es. Así es. Buenas Yo noches, quisiera doctor. que a seguida, pues, Apolinar nos ayude con esos 4 temas, pero quisiera, para complacer personas que vieron el programa, que francamente nos expresaron algo. Me dice, yo no quiero quitarle mérito a los programas de la revista 110, pero veo que ustedes están planteando problemas. Se está refiriendo a la revista, no a Horas Extras. Y te quiero sugerir, alguien que llamó, me habló, que planeen en Horas Extras con el mismo con ustedes dos, unos temas para un próximo programa. Y se trata de lo siguiente. Y no lo tratamos hoy, primero porque tenemos que hablar de eso ahora, y segundo, porque el tema es muy complejo y yo creo que para responderle al amigo debemos prepararnos, porque a mí mismo me resulta difícil, cuando menciono esos temas, desarrollarlos, porque no tengo todos los elementos. Se trata de lo siguiente. Nosotros, es indudable que el gobierno dominicano surgió el 16 de agosto del 2020, después de ser electo en mayo, en julio primero, y recibió el país en una crisis de salud que afectó todas las áreas de la economía, lo laboral, lo económico, el salario, el presupuesto, todo. Sin embargo, todavía hoy, Salud Pública nos reporta problemas de enfermos con coronavirus y peligros de cólera. Hoy todavía, es decir, 2 años y pico. Y nosotros decimos que, a pesar de lo bien que se ha manejado a la defensiva, porque esto, el gobierno ha manejado esto defendiéndose en lo que pueda. Las vacunas fue el primer problema, la prueba fue el primero, luego las vacunas, luego los presupuestos, luego la gran encrucijada, si impuestos o inversión extranjera, inversión público-privada y la fiducia. Todas esas cosas fueron para sustituir aquellos elementos que componen un presupuesto. Y específicamente la pregunta fue la siguiente. Usted está hablando, me decía el señor, usted está hablando de que parece ser que la base de la reelección presidencial en el 23, porque el 23 es el año electoral, aquí se piensa que es el 24, en enero, en febrero ya tenemos elecciones. Entonces, que en el 23 se van a desarrollar unos planes proselitistas basados en presupuestos
sociales, y esa es la pregunta. Si tú revisas todos los programas sociales del gobierno, te vas a dar cuenta que a la oposición le va a ser muy, muy difícil competir, porque el gobierno no puede meter 2 millones de empleados públicos, 1 millón de nuevos para que voten. No, son programas sociales que donde quiera que tú tocas, encuentras un plan, algo que beneficia al votante. Y parece que esa será la base. Y nosotros no hemos avanzado de ahí en los comentarios. Lo que hemos dicho, bueno, tenemos ya que en el 23 posiblemente haya una cobertura casi total de subsidiado en el plan de salud, en la ARS subsidiada de SENASA. Tenemos que la ayuda semanal, navideña, se está entregando en efectivo. Si tú te pones a ver cuántas personas comen del presupuesto del Estado en diferentes áreas, te vas a dar cuenta que hay una tercera parte de la población que se alimenta del Estado. 47%. Más de casi la mitad. Si tú ves, tú dices, ¿y cuáles los comedores económicos? No es solamente eso. Comedores económicos, Bonogá, Bonolú, cosas, pero también en los hospitales el que está interno le dan comida, en las cárceles el que está preso le dan comida, en los cuarteles el que es militar le dan comida. Los comedores económicos dan miles de raciones al día. El desayuno escolar durante 220 días se dan 3 comidas. Comida, almuerzo, merienda y almuerzo. Por eso es que yo entendía que era aproximadamente un 30%. A ti te da un 40%. No. Entonces, la pregunta que me hace la persona, tú te paras ahí y no avanza. Nosotros queremos saber hasta dónde eso es cierto, me dice la persona. Entonces yo quisiera que dedicáramos un programa a calcular los planes sociales del gobierno que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tiene con el Social Security y con el Medicaid, desempleo, Medicare, Medicaid y la bendita comida esa, ni siquiera lo tiene. Naturalmente, aún así, eso no le alcanza a la gente. Porque te dice, tú comes en la universidad con 25 centavos, sí, pero eso está en el presupuesto que el Estado le da a la UAS, ¿verdad? Entonces, yo quería solamente tomarme esos minutos para pedirle que o el domingo que viene o en un programa de revista, Apolinario y Fernando, venga, pero no saben monotemático, es decir, hablar de eso, de hasta dónde estamos pagando algo que tiene que culminar con algo positivo, que es esa inversión, si se puede hacer en áreas productivas, que es el tema, reproductivas, es decir, ¿por qué ese %, en vez de darle de comer a una persona, es decir, le damos la vara de pescar, ¿verdad? Es de eso que estamos hablando. Efectivamente. Vamos a pasar entonces al otro tema. Es que una cosa se mezcla con la otra, doctor, inevitablemente, aunque que pueda, lo que usted dice... Sí, pero quiero que sea, porque ¿tú sabes qué pasa? Que tú no puedes desarrollar temas para retroalimentación de los que conocen el tema, sino que hay un público que se desayuna con algunos programas y tú tienes que ayudarlo a edificarse, porque ellos no saben ni su situación. Ese asunto de un 46, que un 46% de la gente que come del gobierno. No, pero el CRES calcula que el 47% de la población depende
del gasto público del país. Y eso es grave. O la mitad. Sí, casi la mitad de la población. Y digo que eso es grave por lo siguiente. En una economía que es una economía de mercado, que los empleados deben, digamos, ser la mayoría de la población y que cada uno debe subsistir con el salario que tiene, en la República Dominicana no es así. El gobierno tiene que intervenir, lo que da cuenta de que la salud de la economía dominicana no da para todos, sino da para un grupo bastante pequeño, reducido de la población. Estamos hablando de que la población económicamente activa es alrededor de 4 millones de personas. Ahora bien, esas 4 millones de personas están empleadas y ganando un salario que le permite cubrir sus necesidades. Evidentemente que no, porque dependen del subsidio público. Ahora bien, ese subsidio, conjuntamente con el pago del servicio de la deuda pública y con los empleados del gobierno, prácticamente cubren, digamos, aproximadamente alrededor del 70% del gasto corriente. Pero el gasto corriente es tan grande que estamos hablando de una proporción de 90-10, 90 de gasto corriente y 10 de inversión. ¿Y eso qué significa? Que prácticamente los programas sociales que tienen, las transferencias sociales que tiene el gobierno, pues efectivamente es para cubrir la falta de un salario que efectivamente no cubre las necesidades básicas de la población. Y no hay ninguna conversación para aumentar el salario. Sobre todo porque el cálculo que hay es que la productividad del trabajador es alrededor de un 75% superior al salario real. Esta semana se llevó a cabo una reunión del Comité de Salario. Convocaron a todos los sectores, a los trabajadores, a los patronos y al gobierno. ¿Sabe quién no fue? Los patronos. ¿Ya? No asistieron. Pero decía Fernando, cuando yo le pedía el tema, que todo esto está relacionado, que es como una solución de continuidad entre todos los temas. Y tú has tratado el tema del aumento de salario, vamos a seguir ahí, porque esta semana hubo una convocatoria, pero paralelamente, ese mismo día, estaba el Colegio Médico hablando con el Consejo Superior, con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, sobre posibilidades. Y una señora me escribe corriendo y me dice, lo que están hablando es imposible. ¿Qué cosa? Dice, sin un aumento salarial no se puede complacer la demanda de los médicos. Y me justifica, me dice, yo soy una afiliada y no resisto que me descuenten una suma mayor, porque para complacer las demandas del colegio tiene que haber un aporte mayor de parte de los dos que aportan, gobierno y el mismo empleado. Entonces, eso que tú estás diciendo, el aumento salarial, no es solamente lo que estaba diciendo alguien que dice, no solamente el buscarle trabajo a las personas que no la tienen, que ese es un capítulo que está pendiente, porque ¿cuántas personas sin trabajo hay aquí? Puede haber 1 millón. Pero por supuesto, doctor, 800,000 personas emplea el sector informal de la economía dominicana. 800,000 personas. El sector informal. El sector informal. Eso es lo que le dicen por ahí chiriperos. Esos son los chiriperos, exactamente. Entonces, pero eso es 1 millón casi. Sí, eso es un empleo. No es un empleo, no tiene seguridad social, no tiene pensión, no tiene seguro de salud. Ni tiene estabilidad, porque tiene sale, bueno, ese es un número. Entonces, y los que están empleados en el sector público y en general tienen las condiciones salariales que Apolinar decía. Pero el asunto es el siguiente, porque pienso que el gobierno durante las administraciones PLDistas y esta administración mejoraron sustancialmente el salario del sector público.
O sea, ya el sector público es capaz de competir con los mejores salarios del sector privado, exceptuando, digamos, los ejecutivos del sector Sí, privado. pero eso fue un invento que ustedes hicieron, ustedes. Nosotros. Ustedes, ¿Por qué? cuando quisieron combatir la corrupción, poniéndole un sello, que lo hizo un gobierno por ahí, que todo el mundo sabe quién es, dice, vamos a pagarles bien a los que deciden para que no tengan que robar. Y resulta que no dio pie con bola. Se robó más. Sí, porque eran ya insaciables. Sí. No, pero fíjate, vamos a volver, digamos, a lo que es la política de gobierno y lo que usted estaba diciendo, de a dónde se dirige. No solamente se dirige a la, digamos, a la reelección, sino que fundamentalmente se dirige a garantizar y a promover la ganancia a través de subsidios al sector privado. Todo lo que hace el gobierno Tú es hace sencillamente... mucho que está ahí, ¿eh? Sí. No, Tú hace mucho que cada está vez- ahí, que es cada que vez más toda evidente. acción del gobierno termina en el Eugenio María de Hostos, Sí. en el beneficio del sector sector privado. privado, así es. Claro, Mire, mire. fuiste reiterativo en el otro y cogiste el pero camino. claro, tomen por ejemplo la tasa cero para importación de bienes primarios. Eso me recuerda a la PL 480. ¿Usted se acuerda de la PL 480? Eso se llevó, ¿Qué se llevó? el maní. El maní, Sí, se llevó sí, todo lo que... sí, se llevó todo lo que produce. Entonces, ¿qué era eso? Sencillamente traer bienes con subsidios al país. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Subsidiar a la gente que importa para tener una competencia desleal con los productores internos. Y eso lo que va es sencillamente a fortalecer los beneficios de los importadores. Eso no garantiza que haya una política de estímulo a la producción nacional. Y esa es una de las diferencias que tienen, por ejemplo, los gobiernos frente a la pandemia. Hubo gobiernos que comenzaron a fortalecer su sector productivo a raíz de la pandemia, dado que no podían tener un acceso a bienes, y miraron hacia el sector interno, hacia la producción interna. Pero además, no solamente eso, sino que el hecho de que estemos mirando los subsidios y la deuda pública como la solución fundamental de los problemas que hay en el presupuesto público, te dice que esa política de subsidios lo que va a terminar es creando mayores dificultades financieras para el gobierno dominicano. Justamente por el hecho de que, si usted se fija en una de las ruedas de prensa de esta semana, que va el presidente Ito Bisonó y el señor Joel Santos, solamente hablan de subsidios. Cada problema que ellos tratan de resolver, lo van a resolver con un subsidio. Si el sector de Zona Franca tiene un problema, subsidio. Si el sector Eso fue justamente, subsidio. Eso fue lo que nos está pidiendo los televidentes que llamaron. Dice que si es posible que un país resista con una inversión tan alta en un subsidio que ninguna de esas áreas le retorna nada, ni siquiera al interesado. Pero ahí no hay inversión, eso es gasto corriente. Eso es gasto. Eso es gasto corriente. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es, y eso usted lo mencionaba, es el hecho de que el subsidio no solamente busca, si lo buscara, resolver un problema, sino busca crear un adepto, y un adepto político. Entonces, esa no es digamos, una política que va dirigida a resolver un determinado problema de un sector económico. Por tanto, Apolinar, eso no es un subsidio a la gente, al trabajador, al consumidor. Esa es una transferencia de recursos al sector privado y a los que comercian. Sí, Directo. cuando se trata Por tanto, de... el subsidio es una gran falsedad en términos del apoyo a la población y de la satisfacción de las necesidades que tiene la población. Por ejemplo, la comida del almuerzo, el desayuno, el almuerzo. Sí. ¿Quién sirve eso? Es el sector privado. ¿Y qué parte es eso? Bueno, había que tener una estrategia, y esa estrategia fue declarada con pelos y señales por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que decía que habría que buscar la forma de cómo engancharse. La otra vez te pude expresar que eso que has dicho y que lo estás repitiendo ahora es imposible de resolver, porque me dicen que un amigo tuyo y de Fernando está muy cerca del presidente y que se comentó algo que se dijo aquí. No te voy a decir quién es, te voy a decir ahorita cuando se termine el programa, porque fueron gente que estaban cerca de uno, que ahora son gobiernos.
me dicen, nosotros pudimos comentar algunas cosas y ellos nos hacen una sugerencia a nosotros. No es que dejemos las críticas, sino que al final de la crítica le planteemos las soluciones. Es que ¿verdad? las soluciones no les gustan. Muy bien, pero que se la planteen, eso lo dijeron en privado. Ahora, lo que estás diciendo, yo te voy a decir una cosa, ¿por qué Estados Unidos hace guerra? ¿Tú crees que a ellos les gusta que devuelvan a los muertos que vienen de...? No, ellos lo hacen porque se vende equipo militar. Y yo te digo, hasta la guerra beneficia al sector privado. ¿Tú tienes alguna forma de darle desayuno escolar, de darle uniforme, de dar medicina en los hospitales, sin que el sector privado saque la venda? Eso yo no lo entiendo. No, pero déjeme hacerle la acotación inmediatamente, doctora, eso que usted está diciendo, porque eso es importante. Una cosa es regalar sin ningún tipo de condición y otra cosa es poner condiciones para que ese sector privado sea más productivo y tenga mayor posibilidad de responder a las necesidades y no dependa sociales. de los ciudadanos que pagan impuestos y por tanto de los recursos del gobierno para copiarlo nada más. O sea, cuando, por ejemplo, y yo creo que citaba ese ejemplo previamente aquí, en Dinamarca, durante la pandemia, el gobierno le dijo a las empresas privadas, no vote a ningún trabajador, yo lo voy a pagar. Sin embargo, le dice a las empresas, ustedes se van a tener que encargar de elaborar un plan para reeducar a esos trabajadores que en la pandemia no han podido trabajar a distancia. Que esa es una de las desventajas. ¿Y qué significó eso? Significó educarlos en computadora, en informática. Entonces, ese es un subsidio distinto, porque ese le exige, te doy, pero te exijo. Se convierte en inversión Ahora bien, estratégica. aquí en la República Dominicana, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué yo le puedo pedir a ese sector? Y dice, yo te compro, pero no me importes. Tú vas a tener que tener una oferta totalmente interna. O por lo menos con el menor coeficiente de Pero importación. hubo unos días que el gobierno pagó medio sueldo para que no lo despidan. Pero tú no te acuerdas. Un tiempo que el gobierno... Sí, pero lo regaló, ¿qué pidió a cambio? Es que el sector privado recibe muchas cosas del gobierno, pero no da nada a cambio. 9% del producto este año va a ser las exenciones fiscales. ¿A cambio de qué? ¿Qué tamaño es eso? 9%. 9% del PIB. Bueno, el PIB ahora es de aproximadamente 115 mil millones de dólares. Pues estamos hablando de cuánto, de aproximadamente, ¿cuánto? 100 mil millones, qué sé yo. 115. Sí, pero me cuesta arriba decirte, Apolinar, pero tú tienes que entender que cualquier operación que se hace de un suplidor del Estado tiene que ser el sector privado que lo suple. Perfecto. Pero un lado, pero por otro lado, porque no carece de... Lo tuyo tiene un pedazo de verdad. Mira el caso, aquí hay un caso que está en la justicia, de la construcción de una obra. Fernando, cuando se dieron los nombres de los suplidores, tuvieron que dejar esa vaina así. Pero por supuesto. La cárcel de Jean Alain. Sí. Cuando dieron los nombres. La Victoria. La nueva Victoria. Cuando dieron los nombres, lo que dice Apolinar saltó. Todo el sector privado importante de aquí. Espérate. Circunscriban eso al ladroncito. Sí, pero cuando usted coge los Tres Brazos, la Riada de los Amas, la zona colonial, es precisamente eso, pero no debo decirle, no solo los apellidos de los grupos económicos poderosos, sino de las claques políticas de los partidos tradicionales, porque hay expedientes de eso donde están involucrados el centro o parte del centro de las tres formaciones políticas principales, incluyendo el PRM. Ahora mismo, por eso es que no quieren salir algunas cosas y por eso el tema de la impunidad está como está. Mira, yo quería incluso, Apolinar, para ubicar la cosa, decir, lo que está pasando en materia de política económica, y eso que reiteró en su rueda de prensa o en su intervención pública con sus tres ministros del área económica, el presidente de la República, que coincide con la pregunta suya o con su primera intervención, que habla que va a pasar en este año electoral 23, porque es verdad que no es el 24, es el 23.
¿Qué va a pasar con lo que está haciendo a partir del tema de manejar los recursos públicos y los subsidios? ¿No se estará de hecho organizando o gestando un huracán que termine de barrer las capacidades de producción desde nuestra economía de los sectores nacionales y solamente asegure, por un lado, populismo para la reelección en materia de los programas sociales que van a significar un gigantesco negocio para esos grupos hegemónicos de la economía? ¿No es eso lo que está planteado? Un nuevo huracán que al final de la jornada se va a llevar la economía dominicana en sus bases y que la crisis que va a sobrevenir a este 2023 es inmanejable en el 24. Mira, el gobierno lo que ha hecho es una política económica de, digamos, de que lo más fácil es lo que mejor puede hacer. Y eso justamente ha significado el hecho de que haya seguido exactamente, calcando exactamente las mismas políticas fiscales que tenía los gobiernos del PLD, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Nunca hizo un análisis del gasto para saber cuáles eran, dónde estaba poniendo los recursos y a cuáles problemas iba a atacar. No tiene un plan. El presidente habla que tiene un plan, pero el plan no tiene objetivos, no tiene metas, no tiene indicadores, no tiene nada de eso. Entonces, ¿de qué plan me está hablando? Él tiene generalmente un gasto, una estructura de gasto público que no ha modificado, porque la mayoría de las inversiones de esta administración se ha estado financiando con deuda pública. Y cuando tú dijiste el 42%, ¿es de subsidio, de cosas que el Estado da o es en términos generales el gasto público? No, de 47, CREES hizo un estudio donde dice que el 47% de la población depende de los subsidios. Y otra cosa, y eso que tú a seguida dijiste, que el Estado tiene que condicionar esa ayuda. Tú puedes poner en alguna forma, sin quitar la ayuda, hacer que esos que son beneficiarios de ese 40 y tanto le devuelva a la economía nacional. Sí, ¿se puede? Sí, claro. ¿Y en qué? Pero le puse un ejemplo y le dije que cuando estaba tratando de resolver desde el punto de vista de política económica el problema de la pandemia, en lugar de dar digamos a la gente, a las empresas, al banco, a los bancos, etcétera, etcétera, yo debo pedirle a cambio algo. ¿Y qué yo le voy a pedir? Por ejemplo, en el caso del desayuno escolar o de la merienda o de lo que dé el gobierno en materia de alimentación, nada puede ser importado, todo tiene que ser de origen nacional. Esa es una condicionalidad que beneficia a los productores nativos, ¿o no? Sí. Pero además, yo puedo decir, yo puedo dar, por ejemplo, a una ama de casa que sea una madre soltera, que tiene hijos y que necesita trabajar y que no tiene quien se lo cuide. Yo le puedo decir, yo te voy a dar el subsidio siempre y cuando te voy a cuidar el muchacho en la guardería, pero entonces tú tienes que hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, si tú te gusta la costura, pues convertirte en una costurera. Si te interesa la tecnología, bueno, pues hacerte, digamos, ¿cómo se llama? Darte los instrumentos para que tú puedas manejar una computadora, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es que eleva la calidad del trabajador. Y eso beneficia a la economía. Mira, esta semana, lo pueden incluir, porque está muy a propósito de eso. Esta semana tuvo aquí en el programa un miembro, específicamente de la Fuerza del Pueblo. Y esa persona, en la pausa, nos dijo, bueno, pero hay una cosa, nosotros no podemos hablar de ello, porque como quiera fue un gobierno de 20 años del PLD, y eso no se puede perder uno. Me dice, pero hubo irregularidades, pero las obras están ahí. Que el PLD se caracterizó por robarse un pedazo y las obras están ahí. Y cuando él entra al aire, dice esto que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Dice, el problema es que a este gobierno lo único que se le puede pedir, una sola cosa, es que termine las cosas, porque todo se queda inconcluso. Y puede ser, Apolinar,
que esas ofertas de ayuda social tampoco se puedan ejecutar por falta de presupuesto, ¿eh? No, pero No, además eso están está- en eso pero está- están en un año electoral, como usted dijo. Exacto. Eso no se va a dejar de hacer. Pero déjeme decirle, yo vi... Y se va a coger yo prestado para eso, Es lo que han eso es lo que han haciendo. hecho. Es continuar haciéndolo, Eso es lo que han hecho. porque lo han hecho. Ya. Por eso el nivel de endeudamiento y por eso incluso el costo, por ejemplo, de la llamada estabilidad cambiaria o monetaria para nosotros y para el país, porque lo paga el ciudadano y lo paga la gente. Incluso aquí quien tiene que estar atento frente a eso son los grupos del poder económico oligárquico que controla el país y que tiene bajo secuestro este gobierno, lo que tienen que tener cuidado por una razón. Cuando todo esto se destape a lo largo del ejercicio proselitista, reeleccionista, que va a implicar este pseudopopulismo, y eso tiene un costo enorme al gobierno, y cuando tiene un costo el gobierno, lo paga la ciudadanía por un lado, y además lo recupera como transferencia el sector privado, que es el que acumula. Cuando esto se dé y se ponga en juego, ¿qué va a pasar con ese huracán que se va a llevar la economía dominicana? Que va a poner en juego las ganancias, no solo las extraordinarias que hacen ahora, sino va a poner en juego las ganancias de esos grupos oligárquicos, porque esto tiene que ver y va a tener que ver también hasta con la estabilidad política. Sí, pero hay mucha... Mira, yo te tengo que pedir excusa, porque no quiero romper el orden de lo que hablamos. 4 cosas que tenemos que contestar. Pero mira, hay 2 temas que se trataron aquí que también hay que incluirlo hoy, ese no puede esperar. Uno es, cuando se anuncia una reserva de divisas en el Banco Vamos a Central, hablar de ¿de eso. dónde es que se obtienen esas divisas? Y la otra es tu teoría de que el turismo es fantástico, pero la promoción del turismo la paga el gobierno. Los beneficios del turismo son del sector privado. Tu bifitura ahora mismo un éxito, un éxito. Bien pero vendido el coge país. cada dólar de lo que se produce y calcula primero cuántos de esos dólares se van de una vez. Importaciones y repatriación de beneficios. Exacto. 2. Segundo, y en el local no es verdad que la comida 100% es de producción nacional. ¿Por No, de no lo importación? La mayoría viene. Entonces, ese es como el avión, que la comida que trae no se compra aquí. Es decir, esas 2 cosas en el curso del programa insiste en turismo porque se está hablando por suerte el embajador en España, con quien siempre he tenido muchas dificultades, en el día de ayer, Día de la Altagracia, dijo en Madrid la importancia de las remesas. Dice, las remesas vienen completitas. No dijo lo otro que tú has dicho, que el turismo no se queda Sí, completo. pero venga, Además, ¿qué significa en la economía No, hombre. el turismo? Pero vamos a ver. Lo que pasa es que estamos hablando de cheleo. O sea, son 10.000 millones de dólares que están repartidos entre cuántas familias. Cuando usted ve la participación que tienen las remesas en el gasto familiar, estamos hablando de 3 o 4% según el Banco Central. No es mucho eso. ¿Cómo es la cosa? Repite eso. O sea, las familias que reciben las remesas. El que le la manda al recibe familiar. sí, el que recibe las remesas. Cuando se ve en su ingreso, ¿no? ¿Cuánto representa del total del ingreso? Es poco lo que le entra, es bastante poco. Y Las no hay remesas- familias que viven 100% de las remesas. No, es imposible, a menos que usted reciba 1.500, 1.200 dólares mensuales. Que no es verdad, que no es verdad. 50 o 100. No, hombre, exactamente. Sí. Entonces eso se reparte entre El millones que de manda dominicanos. 100 es un desesperado. Entonces, miren, pero eso es poner la prosperidad de la economía dominicana en la voluntad de los dominicanos de mandar dinero para la República Dominicana, no en las políticas públicas. En las capacidades En las de la propia capacidades. economía. Entonces, lo que yo estoy planteando es que mientras hubo países que durante la pandemia aprovecharon la oportunidad para fortalecer su economía, para hacerla menos dependiente Sus del exterior, capacidades. y las capacidades y la productividad y todo, digamos, ligado a lo que es el eje productivo de cada país. Aquí no. Aquí lo que hicimos fue hacer depender todo del presupuesto público. Por ejemplo,
Y ahora entro en un ejemplo que es maravilloso para la gente que sigue la economía. Tenemos estabilidad macroeconómica, eso dice el presidente, ¿no? De hecho, lo han repetido todos los presidentes, desde Leonel Fernández, Danilo Medina, y este lo está repitiendo ahora, porque tenemos la misma voz en el Banco Central. Pero ¿qué ocurre? Tenemos insuficiencia de ahorro nacional para financiar la inversión, por eso se toma prestado. Se tiene un déficit de la cuenta corriente que había sido normalmente en los años normales de 1.200, 1.100 millones de dólares y ahora va a ser 5.000 millones de dólares sin cuidado. Entonces, tenemos dos déficits, dos desequilibrios y me hablan de que la economía dominicana está en equilibrio. Tercero, déficit fiscal. Déficit fiscal que obviamente termina en el crecimiento de la deuda pública. Que el gobierno dice que son 52.000 millones de dólares. Hay otras fuentes, cuando se habla del sector público no financiero y no completo, se está hablando de 62.000 millones de dólares. Mientras el gobierno habla de que la deuda pública con respecto al PIB es 40%, los organismos internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que a propósito no ha salido el informe de República Dominicana, se ha tardado muchísimo, dice que proyectaba 62% del y esos producto. 62.000 millones que se quedan en rojo, hay que buscarlo prestado. Hay que buscarlo prestado. Eso, sí, eso hay que buscarlo. No entonces, hay otro sitio. Entonces no hay otro. Entonces hay que buscar dinero para financiar la inversión, que eso es lo que hace el gobierno. El gobierno solamente del gasto total le quedan 10% para financiar la inversión, de tal manera que tiene que buscar prestado para financiar el gasto. Una de las pocas personas que conoce detalles, porque ha estado dentro del monstruo, eres tú. Pregunta, ¿hay alguna forma que se pueda decir que hay algún dinero inorgánico que se pone a circular? No. ¿Y quién es que vigila eso, que se ha cumplido también? No, porque el Banco Central se ha dedicado a emitir deuda para el sector privado, para la ganancia del sector se la busca. Claro. Para que no haya que hacer eso. Y justamente durante la pandemia, en lugar de hacer que la banca se ajustara, lo que hizo fue que le dio mayores ventajas. Le dijo, yo no te voy a vigilar el capital te voy a dar 3 años para que tú puedas llegar a la cantidad de capital que debes tener, es decir, ya está faltando la regulación. Y lo que hizo fue sencillamente darle ventajas. Lo que ha hecho el gobierno, esta administración, como las anteriores, pero en mayor medida, es dándole todas las ventajas en perjuicio fundamentalmente del presupuesto público. Entonces, si eso es así, efectivamente tenemos que tener déficit fiscal porque todo va al presupuesto público. Y en el Banco de la Deuda, entonces, ¿cuánto nos cuesta justamente el mantener esa estabilidad? ¿Cuál estabilidad? Pero es que no ¿La hay. llamada estabilidad cambiaria? No, es que, mira, siempre el Banco Central ha dicho que hay una relación entre la tasa de cambio y la inflación. Y sucede, yo publiqué un artículo la semana pasada, antepasada, que decía que había periodos en que el tipo de cambio iba creciendo y la inflación estaba bajo control. Y sigue subiendo y la inflación está bajo control. Entonces, donde se descuadra la inflación es justamente por el problema de Ucrania y el problema de la pandemia, obviamente. Entonces, ahí en ese periodo la inflación sube. Ahora el Banco Central, como hay formas de medir la inflación, una que es la inflación general, que tiene todos los bienes y servicios de la canasta familiar, y tiene una que es la inflación subyacente, donde saca de la canasta familiar aquellos bienes que tienen alta variabilidad de precios. Entonces están dando la inflación con esa 6%. Pero con la otra es 8.6%, que en abril la inflación era de 9.60% y ahora es de 8.63%, bajando solamente un punto porcentual después de haber aumentado la tasa de interés de 3% a 8.50%. La inflación se supone, según el Banco Central, que debe ser de 2%. Es decir, que la inflación es 4 veces mayor de lo que es la meta del Banco Central. Entonces, eso tiene necesariamente que afectar a todos los dominicanos, a uno en mayor medida que a otros. Es decir, si usted tiene la fortuna de tener una empresa, usted puede cambiar fácilmente su inflación porque usted sube el precio. ¿Y hacia dónde apunta eso entonces con las obligaciones que tiene el gobierno en el marco de la situación actual y el populismo que tiene que desarrollar y el abuso financiero en que tendrá que caer? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde va eso? No, la perspectiva es mayor deuda pública, porque todo no se le va a poner la mano. Si le quitaran las exenciones fiscales a los empresarios,
nosotros desaparecemos el déficit fiscal de este año. Bien, yo quiero una pausa y regresamos de una vez con el déficit fiscal.